Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo a través de este medio. Y buenos días o buenas tardes por aquellos en el lugar donde nos sintonizan o donde nos ven. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos esta hermosa noche. Como saben, Eclesía, pastores para la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques. Desde acá estamos para llevarles el estudio de la palabra del Señor con ustedes. Acompáñenme para orar un momento y ponernos en las manos del Señor en esta hermosa noche. Nuestro buen Dios y Padre, hoy te damos muchas gracias de nuevo por la vida y la salud que tú siempre nos concedes y el poder, Señor, pasar un día sin ninguna novedad, poder estar acá en este lugar, Señor, donde podemos continuar con el estudio de tu palabra. Y también rogamos y te damos gracias por la sintonía de cada uno de nuestros hermanos, de donde quiera que nos vean y nos escuchan. Pues Padre, por favor ayúdelos también. Gracias por cuidar a cada uno de ellos, no solo ellos, sino que cada una de las familias, Padre amado. Gracias por guardarlos y cuidarlos. Esta noche te pedimos que tú siempre seas nuestro maestro y nuestra guía para el estudio de esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Como recordarán, hermanos, la semana pasada cerraron también una parte de la lección. Se recuerdan que hemos venido hablando del Sermón del Monte desde el capítulo 5 y aún hemos estado por llegar al capítulo 7 donde cerramos el Sermón del Monte y ellos nos hablaron de los falsos profetas, del lobo vestido de oveja. Esa lección, pues ni modo, ya terminó. Y ahora entraremos a ver el árbol bueno y el árbol mal. Y nuestra lectura lo tenemos en Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Y a la letra dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces nos ocupa el versículo 16, en la parte inicial, dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, nos preguntamos y decimos, ¿cómo podemos reconocer a los falsos profetas? Pues no es fácil, porque ellos no suelen entrar en la iglesia, a la congregación, llevando una etiqueta donde nos digan las palabras el falso maestro, ¿verdad? El falso pastor, qué sé yo, pues no van etiquetados, no podemos darnos cuenta quiénes son. ¿Son falsos maestros o qué? Al contrario, suele ser personas encantadoras, así se presentan muy buenos, de palabras suaves, será alguien que, un adulador, por supuesto, o tal vez demostrando cariño y afecto para cada uno de los de la congregación. Entonces no podemos darnos cuenta fácilmente quién es un falso profeta, un falso maestro, porque de todas maneras solo es una apariencia. Entonces dan una apariencia de aureolas, de espiritualidad, como pues reconocerlos. No es fácil poder reconocerlos. Cristo nos dice que podemos identificarlos por sus frutos. Eso es lo que nos dice el Señor. Insiste en ellos 2 veces, de hecho, de la misma frase: por sus frutos los conoceréis. Eso dice la primera parte del versículo 16 y cierra el versículo 20 con la misma palabra.
así como abre y cierra, encaja mejor el contexto en el que nosotros estamos en esta noche. 1. Los frutos son efectos de su enseñanza en la vida de la congregación, es decir, la conversión, la santificación, de lo que es o de lo que se beneficia uno de su ministerio. 2. Son las vivencias santa o carnal de los propios maestros. 3. Son la fidelidad o infidelidad a la revelación divina manifestada en su enseñanza. Veamos estas 3 posibilidades en más detalles. Algunos piensan que los buenos frutos son los resultados del ministerio del profeta fiel en la vida de los demás, o sea, lo que representa, lo que enseña, y a través de eso el resultado que usted ve en la congregación, pues esos son los frutos del ministerio de esta persona, es decir, la conversión de los incrédulos y la vida santificada de los convertidos. Si la predicación surte efecto, entonces el predicador debe ser un gran siervo de Dios. Desde luego, sería de esperar que todo ministerio fiel produjera abundantes conversiones y vidas transformadas. Eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es así. No siempre es cierto que un ministerio fiel produce muchos resultados, ni que en el ministerio de un hombre infiel no produzca resultados. Eso hace suponer, por ejemplo, que la expulsión de demonios, la sanidad milagrosa, enfermedades, constituye evidencia fehaciente de un ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo mismo está a punto de decir que no necesariamente sea así. Por otra parte, el texto bíblico nos revela que el ministerio de algún gran siervo de Dios, aún fuera totalmente fiel a su cometido, no produce ni conversiones masivas, ni tampoco vidas santificadas. En la predicación, los resultados dependen de la disposición del corazón de los oyentes, no solamente en la fidelidad del profeta. Si la medida de un verdadero profeta fuera según los resultados manifestados en sus oyentes, tendríamos que suponer que Jeremías fue un falso profeta, pues su ministerio no fue colmado por resultados positivos, sino que condujo a la ruina del país y al exilio del profeta. Imagínese usted, cuando usted ve todo el libro de Jeremías, se dará cuenta qué fue lo que pasó en el ministerio de Jeremías. El mismo Jesús vio cómo en el momento culminante de su ministerio terrenal fue rechazado por la inmensa mayoría y abandonada aún por sus discípulos. En el apóstol Pablo vemos lo mismo, pasó los últimos momentos de su vida bajo la angustiosa preocupación de ver la iglesia diezmada por la persecución y la apostasía, y de verse a sí mismo abandonado por todos en el momento de comparecer ante los tribunales. Y usted se da cuenta, si va a 2 Timoteo 4:10 y el versículo 16, se dará cuenta cómo fue abandonado el apóstol Pablo cuando Demas, Crescente y Tito lo abandonaron. Demas se fue para Tesalónica, dice, y Crescento se fue para Galacia, Tito se fue para Dalmacia. Lo abandonaron en el momento más preciso, y no hay duda que hay momentos en el siervo del Señor, aún siendo un siervo fiel, encontrará esos tropiezos en su ministerio, no fácilmente. Entonces no podemos confundir y decir, es que esa es la evidencia de ser un buen profeta, de ser el profeta del Señor o el siervo del Señor, porque van a haber situaciones difíciles en su ministerio. Desde luego, por sus frutos entendemos el impacto de un ministerio en la vida de los demás. No siempre podemos fiarnos de ellos.
Algunos de los herejes más notables de la historia han arrasado tras sí a las multitudes, mientras algunos de los santos más fieles han acabado abandonados en los lugares donde son ejecutados en la pena de muerte. Así terminan. Y de verdad, hermanos, hoy en día podemos ver situaciones tan evidentes de que tantos hombres hoy predican, y usted abre su Facebook y encontrará muchas enseñanzas aparentemente buenas. Sin embargo, al examinarlo a profundidad, nos encontramos con que son falsos y debemos tener mucho cuidado a quién escuchar. De tal manera, si tenemos al siervo del Señor en nuestra congregación y está exponiéndonos la enseñanza, pues aún así debemos también de examinar nosotros las cosas. ¿Acaso podemos medir acertadamente la legitimidad de su ministerio por esta clase de frutos? Creo que no. Más bien Jesús está hablando de frutos que dan en la vida del propio profeta. En segundo lugar, pues están los que piensan que el fruto del profeta consiste en un estilo de vida. El profeta fiel se caracteriza por sus virtudes, el falso por sus pecados. En tal caso, Cristo estaría diciendo que la vivencia de los profetas delata si son falsos o fieles, pues nada es más difícil que falsificar la virtud. Y eso nosotros hemos visto, cuánta gente falsifica una santidad, pero de verdad en lo más íntimo no es así. Esta es sin duda la interpretación más frecuente del texto, y ciertamente encontramos numerosas ocasiones en las que la Biblia utiliza el término fruto para referirse al comportamiento humano. Por lo tanto, no podemos descartar esas interpretaciones, y menos aún si consideramos que Jesús está a punto de llamar a los que practican la iniquidad, a los que profetizan en su nombre, sin haber sido enviados por Él. Es difícil pensar en estas cosas, por eso aquel texto que nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Puesto que la creencia y la vivencia del credo y la conducta están vitalmente conectadas entre sí, se deduce que las falsas filosofías y las doctrinas erróneas, muy atractivas que parezcan a primera vista, producirán a la larga una moralidad pervertida. Sin embargo, aún las cualidades morales del predicador puedan reflejar la autenticidad o la falsedad de su ministerio. El comportamiento no es siempre un reflejo fiel del corazón. ¿No acaba de decir Jesús que los falsos maestros se visten como ovejas? Eso decía al inicio, que la semana pasada pudimos escuchar las lecciones a través de nuestros pastores Abdiel y Eddie del falso maestro, el falso profeta, las ovejas, los lobos vestidos de ovejas. Pues considero que ha quedado claro esta parte. En otras palabras, tienen la apariencia de personas piadosas, buenas y santas, llevan una máscara nada más. Procuran impresionar a la gente con sus hermosas palabras y buenas acciones, sin los frutos. Se refiere al estilo de vida de los profetas. Volvemos a encontrarnos con grandes dificultades en el momento de distinguir a los verdaderos de los falsos. Hace que sea probable que el énfasis principal de las palabras de Cristo recaiga sobre la enseñanza de los falsos profetas. Ellas, antes que nada, son sus frutos, los cuales no quieren decir
que no podamos incluir por extensión su estilo de vida y su influencia en la vida de otras personas, pues una cosa conduce a la otra. Pero aparecería que Cristo contempla ante todo el hecho de que los falsos profetas, en vez de comunicar fielmente el mensaje de Dios, descuidan la palabra divina y predican lo que se les antoja. Esta interpretación queda confirmada por el texto paralelo de Lucas, en el cual arroja el énfasis claramente sobre las palabras de los profetas, más que sobre su manera de comportarse. Y recuerda usted lo que dice Lucas 6, 44, 45. Cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uva de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, de verdad. Muchas cosas de lo que guardamos en nuestro corazón, eso es lo que sacamos en un momento. Así que el Señor asocia los malos frutos con el mal tesoro, administrado por el hombre malo. Y luego puntualiza, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se trata pues, en primer lugar, de lo que los profetas enseñan. Si son falsos, enseñarán cosas no sintonizan con la mente de Dios. Y si son fieles, sus palabras reflejarán siempre la palabra de Dios. Esto ensalza también en otras denuncias hechas por Cristo en varios momentos de su ministerio. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Eso dice Mateo 15, 8 al 9. Sin embargo, el profeta Isaías ya lo venía diciendo. Isaías 29, 13 dice lo mismo, que nuestro corazón, que solo de labios nosotros honramos a Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. En cuanto a la enseñanza de los falsos profetas, algunas cosas ya lo hemos visto. Sus frutos malos se verán en su propensión a variar el discurso de su predicación según los aires filosóficos e ideológicos que soplan, porque no tienen interés en hablar revelación de Dios, sino según lo que les complace a sus oyentes, es decir, según la moda y la cosmovisión dominante. Se verán en que su mensaje suele ser siempre consolador, nunca exige transformación a la congregación, mientras la palabra de Dios, si bien nos trae gran consuelo, nos lo proporciona solo después de exigir nuestra transformación. Y de eso debemos nosotros cuidarnos, debemos pensar quién es el falso maestro entonces, qué nos están enseñando, para darnos cuenta de que Dios necesita de la transformación del pueblo o de sus hijos. Y en esto consistía la gran denuncia de los profetas fieles del Antiguo Testamento contra los falsos profetas de su día. Esto siempre hablaba de cosas positivas, aun cuando el pueblo al que dirigían su mensaje andaban mal, moral y espiritualmente, y necesitaban escuchar la reprensión de Dios. Así, Dios tuvo que decir a través de Isaías, y escuche lo que dice Isaías 39 al 10. Este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar las instrucciones del Señor, que dicen a los videntes, no veáis visiones, a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto, decirnos palabras agradables, profetizad ilusiones.
Imagínese usted. Otra vez de Jeremías. Jeremías dice, Jeremías 6, el versículo 3, la segunda parte, y el 14. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera al quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. También lo dice el capítulo 8, versículos 10 y 11, Ezequiel 13, 8, 10, y como dice de nuevo Jeremías 23, 21 y 22, yo no envié a estos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habría hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Hermanos, de verdad que es serio pensar en todo esto. Por eso siempre insistimos y hacemos el énfasis de que nosotros debemos tener cuidado en las enseñanzas de la palabra y que nosotros mismos tenemos la obligación, diría yo, de que tenemos que estudiar y leer la palabra del Señor y tener el discernimiento correcto para ello. Pero eso lo vamos a hacer a través de la oración, la lectura de la palabra y la sencillez de corazón con que usted aborde la lectura de la palabra del Señor y estar atento a las enseñanzas de cada uno de los siervos del Señor que ha puesto sobre la grey en la iglesia. Hermanos, hasta aquí quedamos. A continuación viene Pastor Abdiel para la siguiente parte de este estudio de esta noche. Dios los bendiga y bendiciones a todos. Muchas gracias, hermano Ezequiel, gracias por anticiparnos este tiempo de enseñanza. Y vamos a continuar hablando empezamos hablando la semana pasada de los falsos profetas y esta semana hablando de los frutos. Una de las denuncias que nos terminaba explicando el hermano Ezequiel consistía en estos profetas que se dedican a hablar cosas positivas y no desafiantes para la vida de los cristianos. Recuerde también lo que se decía al principio, ¿verdad? De la forma de identificar a estos falsos profetas y los frutos, ¿verdad? Uno es por la enseñanza que se da, qué tan positiva o qué tan desafiante puede ser. También hablamos de el estilo de vida, si es un estilo de vida que provoca la santidad o la carnalidad. Y también hablamos si un estilo de vida o una forma de enseñanza que provoca la fidelidad o la infidelidad. 3 características muy importantes. Y esta denuncia que estábamos concluyendo ahí en Jeremías 23, 21 y 22 que leyó mi hermano Ezequiel, puesto que va dirigida a seres pecadores como nosotros, la proclamación fiel del verdadero mensaje de Dios incluirá, para que nos sirva de referencia, normalmente la exigencia de dejar los malos caminos y volvernos a Dios. Hace poco estaba leyendo ahí en segunda de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dejare sus malos caminos. Estaba leyendo una versión que dice: y le da la espalda a su malvada manera de vivir. Y creo que la enseñanza, siempre la enseñanza desde un púlpito, desde la plataforma del evangelio, de la plataforma de la Biblia hacia el pueblo, debe desafiarnos a dejar nuestra mala manera de vivir. La buena enseñanza siempre tendrá una dimensión de reto, de desafío, de denuncia del mal y de una llamada al arrepentimiento y a la conversión. También tendrá, por supuesto, una dimensión de consuelo, de regresar, de reconciliación, de arrepentimiento y de perdón. Cualquier predicador que solo habla del amor de Dios y nunca de su ira, nunca de su compasión pero no de su justicia, o de su salvación pero no de su juicio, debe ser considerado realmente como un falso portavoz de Dios.
Porque tienen que ir las dos cosas al mismo tiempo. Por eso la buena noticia viene después de la denuncia, como lo dice Pablo, por ejemplo, allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, está esa denuncia. Y luego viene la buena noticia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no solo dice que la dádiva de Dios es vida eterna, primero dice la paga del pecado es muerte. De eso consiste un verdadero mensaje y un desafiante mensaje. Cualquier ministerio que hace caso omiso del error, de las malas formas de vivir, ¿verdad? Que no le gusta revelar o dar a conocer las obras de las tinieblas, y que a veces incluso llega a tratar al mismo Satanás como si no existiera, que hace trivial la seriedad del pecado y que resta importancia a la culpa humana, que justifica aquello que la revelación divina condena o que niega la realidad del infierno y del castigo eterno, debe ser considerado como un ministerio anticristiano. Y sobre todo, en el contexto, cualquier profeta que pretende decirnos que la puerta a la vida no es estrecha, ¿verdad?, que la senda no necesariamente ha de ser angosta y que podemos caminar a la gloria con toda la carnalidad intacta, o que podemos disfrutar a la vez de la esperanza de la gloria venidera y de los actuales placeres pecaminosos de la carne, debe ser repudiado como falso. Porque toda esta tendencia de las cuales las congregaciones de hoy no están exentas, esta tendencia de alguna manera se filtra en la iglesia, confirman el error de restar importancia a la urgente necesidad de salvación. Porque lo peor que podemos encontrarnos es una persona que no es consciente de que necesita ser salva. No se trata, el evangelio no se trata de cambiar un estatus o una religión, se trata de reconocer que estoy condenado y que necesito ser salvado, y que el único que puede salvarme es Jesucristo, quien mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos que practican estas enseñanzas triviales, por muy buenas que sean sus intenciones, seguirán siendo falsos profetas, merecedores de esta designación que aquí en el evangelio se usa de lobos rapaces, porque el efecto de su ministerio es nocivo y es destructivo. Y una última palabra de advertencia acerca de cómo identificar a los falsos profetas a través de sus enseñanzas. No es solo cuestión de reconocer sus enseñanzas erróneas, sino de prestar atención a las grandes verdades de Dios que ellos omiten, que ignoran o que no dicen. No se trata solo de identificar los frutos verdaderos o podridos, sino de tomar nota de la ausencia de los buenos frutos. Porque aquel que habla de lo mal que se portan los otros, pero él no da un fruto, o de lo que los otros deberían aprender, pero no está aprendiendo, entonces es como aquel hombre que le dice al hijo borracho o bajo efectos de licor, le dice al hijo: mi hijo, usted no vaya a beber. No puede, no tiene autoridad, y viene a hacer algo como esto. Me refiero a lo que no dicen a lo largo o extenso del periodo de tiempo, no solo en una publicación o una predicación, es decir, con su estilo de vida, con su forma de ser. El verdadero profeta fiel no rehúye declarar el propósito de Dios y reconoce que toda escritura, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En cambio, el profeta falso puede ser no solo, o puede identificarse no solo por su rechazo explícito de alguna doctrina bíblica, sino por la parcialidad de su enseñanza. Es posible que un predicador no diga nunca nada que la Biblia no dice, y sin embargo sea un falso profeta porque omite decir aquello que Dios quiere que diga. Y eso es importante. Tenemos que tener cuidado con aquellos maestros que esquivan hablar de ciertas enseñanzas
claras y explícitamente bíblicas, porque temen ofender a ciertos miembros de la iglesia o porque saben que tales ideas no son populares. El profeta fiel es un hombre que teme de tal modo a Dios que nunca se callará por temor al hombre. Eso es importante. A nosotros, compartiendo la palabra, nos compete examinar la calidad de enseñanza que recibimos. Y a usted también, como receptor de esta enseñanza, le compete examinar la calidad, no en cuanto a su elocuencia o la oratoria o la retórica que se usa al hablar, pero sí en cuanto a su veracidad y su fidelidad a la revelación divina, como lo hacían aquellos hermanos de Berea, que después de oír la enseñanza revisaban en la Escritura. Y eso debería ser el después de cada mensaje que usted escucha, revisar lo que ha recibido. Y la pregunta sería, ¿realmente es mensaje de Dios? ¿Corresponde a lo que Dios ha dicho claramente en su palabra? ¿O procede del corazón carnal del profeta, de la influencia del mundo o incluso de la inspiración diabólica? ¿Nos acerca a Dios y el verdadero sentido de su palabra o nos aleja de ellos? Al comparar diligentemente con las Escrituras las enseñanzas del que se presenta como profeta, generalmente no será difícil determinar si es siervo de Dios o del diablo. Ahora, si usted no está preparado en la palabra, si usted solo recibe la palabra, entonces sin examinarla, puede ser presa fácil de algún falso profeta. De ahí la necesidad de examinar esas plantas fructíferas o estériles. Porque recuerda como dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Y luego dice, puede identificarse por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Verdad? Nadie corta uvas de la zarza, decía uno de los versículos de Lucas que hermano Ezequiel nos leía. Para ilustrar esta idea, Jesús acude a figuras procedentes de la horticultura, especialmente, es decir, trabajar con frutos. Hay frutos que consideramos como nobles y beneficiosos, uvas o higos, por ejemplo. También existen plantas cuyos frutos no sirven para la alimentación humana, los abrojos, los espinos. Ahora bien, la planta determina la naturaleza del fruto y el fruto nos ayuda a identificar la naturaleza de la planta. Existe una plena identificación entre la planta y el fruto. Si usted siembra una vid, va a cosechar uvas. Si usted siembra espinos, va a cosechar espinas. Eso es lo que queremos decir. Por eso el texto nos ha dicho, ¿verdad? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Conforme o a como es la planta, así será el fruto. Así todo árbol bueno, como dice el versículo, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Por definición o por naturaleza, una planta que da frutos no comestibles no puede un buen día comenzar a dar frutos comestibles. No puede. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo esto tiene su aplicación a los profetas, a los que anuncian el mensaje. Para que un profeta pueda decir cosas buenas, primero debe ser un buen profeta o un profeta bueno. Para que sus enseñanzas sean fieles, el mismo profeta debe ser un hombre fiel. Si su corazón es egocéntrico e interesado, su discurso también será igual. Para que sus palabras glorifiquen a Dios, es necesario que su corazón de lo interno sea regenerado y su ministerio goce de la unción divina. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay adentro? ¿Qué sale desde adentro?
El hombre que predica cosas que no son de Dios demuestra que algo anda profundamente mal en su corazón, allá adentro, en el interior. El hombre que no está reconciliado con Dios, sino que vive una vida de rebeldía y de carnalidad, no puede predicar con una unción divina las cosas que realmente son de Dios. Lo que el ser humano es por dentro llega a exteriorizarse en sus acciones y en sus palabras. Algo muy importante son los siguientes versículos, el verso 19 y 20. Oiga lo que dice en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se acorta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que pueden identificar un árbol por sus frutos, pueden identificar a la gente por sus acciones. Cristo no solamente nos advierte acerca de los peligros inherentes en la enseñanza de los falsos maestros o de la enseñanza de los falsos maestros, sino que también afirma enfática y rotundamente que estos van camino a la perdición eterna. Es como si dijera algo como esto: a propósito, ya que estamos hablando de árboles malos que no dan buen fruto, recordemos lo que suele pasar con aquellos o con ellos. Viene el horticultor, los corta de raíz y los destruye en el fuego. Aquí, mis amados hermanos, estamos viendo de hecho que al final de cada uno de los contrastes de esta última sección del Sermón del Monte, Cristo introduce de una manera magistral el tema del infierno. La senda espaciosa conduce a la perdición. Recuerda que así lo dice el verso 13. La carretera al infierno, dice, es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Así dice la parte final del verso 13, por lo menos en la versión de la Nueva Traducción Viviente. El verso 19 dice: todo árbol, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Es importante que veamos eso. El verso 23 dice: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, aléjense de mí. Y el verso 27 va a decir: cuando venga la lluvia y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, será derrumbada con un gran estruendo. Ahora, mediante la ilustración del árbol cortado, Jesús, de una forma literal, está recogiendo las palabras pronunciadas por Juan el Bautista, cuando dice en el capítulo 3, verso 10: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esto anticipa su propia enseñanza acerca de la vid y de los pámpanos, más adelante en el capítulo 15 de Juan, donde dice: todo sarmiento, todo pámpano que en mí no da fruto, mi Padre lo quita. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, como un pámpano, y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se quema. Sin duda, esta nota de juicio, destrucción e infierno es la que más habrá seguido resonando en la mente de la multitud al terminar Jesús su predicación. Se fueron con esa idea. Nos ha traído desde las bienaventuranzas en el capítulo 5, cómo hay una posibilidad de un cambio de vida, cómo hay una intervención divina entre todos nosotros, cómo podemos decir: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que ha mencionado antes, comida, ropa, vestido, todo el bienestar que ha mencionado antes, os serán añadidas. Ha anticipado eso, pero no concluye solo en eso, sino concluye con esta advertencia. Y cuidado, que esta advertencia, por eso hace énfasis en los falsos maestros. Estas no son solo exhortaciones que podemos aceptar o rechazar a nuestro antojo, sino tenemos que afrontar las consecuencias, porque en algún momento seremos juzgados si las ponemos por obra o no,
eso nos será demandado. No nos queda pues la menor duda. Si no estamos dispuestos a hacer caso del mensaje de Dios, sufriremos la destrucción del castigo eterno. Es simple. Él nos anticipa muchas cosas, Él nos da tantas bendiciones, pero si al final de usted de oír eso no hace caso de la advertencia de que hay una puerta estrecha, de que hay un camino angosto, de que hay una demanda de fidelidad, de santidad para cada uno de nosotros, hace caso omiso de eso, entonces lo único que nos puede esperar, o le puede esperar a aquel que así decida, es la destrucción del castigo eterno. Después de establecer esta triste suerte o destino de los falsos profetas, Jesús vuelve al tema de cómo identificarlos. Así que por sus frutos los reconoceréis. Se vuelve desde el peligro futuro hasta el peligro inminente. Pero ahora va a dar un paso más adelante en los versos 21 en adelante. Los falsos profetas, desgraciadamente, no tienen el monopolio de la hipocresía y la duplicidad. Estas se dan igualmente en creyentes que nunca ocupan el púlpito. Es un mal que todos somos, al que todos somos propensos y contra el cual todos debemos de estar en guardia. Pero ese tema será para la próxima semana. Mientras tanto, hoy, para terminar este tiempo, el desafío es: escuche el mensaje, examínelo a la luz de la Escritura, analice los frutos de quien le enseña y le predica, analice su vida, analice el respaldo de Dios, analice lo que está a lo alrededor, que sea consecuente entre lo que dice y lo que hace. Analice de que no solo le prediquen buenas noticias, todo va a estar bien, también hay una advertencia, ¿verdad? Hay una advertencia. Por eso dice aquel canto, ¿verdad? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Por eso dice el salmista: examíname, Señor, revélame, aun si no recuerdo que he fallado, muéstrame dónde he fallado. Debe ser algo espontáneo entre nosotros y velar por una buena y adecuada relación con Dios. Yo espero que esta enseñanza le haga pensar a usted. No juzgar al que le enseña, porque al final de cuentas usted es el que está poniendo atención. Al final de cuentas Dios le da a usted y me da a mí la libertad de escuchar y de examinar y de acuerdo a eso tomar decisiones o acciones. El Señor aquí mismo ha dicho: la puerta es angosta, pero también ha dicho: hay falsos profetas, y cuando aparecen los falsos profetas, vean sus frutos y sepa que si el falso profeta le espera un castigo eterno, le espera el infierno, como lo hemos mencionado, y usted sigue a ese falso profeta o esa falsa enseñanza, pues el destino será el mismo. Hoy es un tiempo de volvernos a Dios, de acercarnos a Él y buscar su rostro de la mejor manera a la luz de la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe en oración y que pueda aprender y pueda atesorar lo que ha aprendido hoy, mejor dicho, y no olvidarlo y ponerlo en práctica. Acompáñeme en oración. Bendito Dios y eterno Padre, muchas gracias por esta enseñanza que nos sacude a todos, a nosotros los que enseñamos y a los que están escuchando este mensaje. Permítenos a nosotros ser portadores fieles de tu palabra. Permítenos a nosotros, los que predicamos y enseñamos, a poder vivir tu palabra y poder vivir de acuerdo a tu palabra. Pero permite a aquellos que no usan el púlpito a que puedan entender tu palabra, obedecer tu palabra y discernir no solo el camino que nos toca transitar mientras estamos en esta vida, sino el destino eterno que nos espera, de acuerdo a nuestras decisiones tomadas en esta vida. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que no te conoce, alguien que ha estado distante o lejos, le invitamos que vuelva,
que se acerque al Señor. Es probable que nos esté viendo alguien que ha estado desviado, descarriado y que incluso haya usado el púlpito para enseñar y hoy no está dando buen testimonio. Señor, le invitamos que vuelva a ti, que se arrepienta, que entregue su vida delante de ti, que cambie su manera de pensar y de hacer y que decida darte a ti el control de su vida, que decida empezar a caminar por la puerta estrecha y que deje todo atrás, para que se haga realidad lo que tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que podamos volver a ti con gratitud y agradecimiento. Gracias por esta noche. Gracias por la vida de nuestro hermano Ezequiel, que nos ha introducido este tema. Gracias, Señor, por este ministerio, Eclesía, que nos permite comunicar tu palabra de esta manera. Gracias por este medio de comunicación que nos permite llegar a través de las páginas de Facebook o de YouTube o del canal de televisión para poder tener la bendición de tu palabra para nuestra edificación y para nuestro aprendizaje. Gracias por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Predicación del Evangelio desde acá, de la villa de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Bendiciones para todos. Tengan muy buena noche.